Dijeron que también sus otros dos hermanos de la cónyuge del municipio han sido acusados de pertenecer a bandas delincuenciales. Nos dijeron que han sido múltiples los señalamientos que en el centro comercial Plaza Tamarindo del municipio, la mayoría de los establecimientos del centro joyero y que expenden principalmente oro, pertenecen al alcalde y que se presume que en ese lugar se realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se presume que una de las razones por las cuales desaparecieron y ejecutaron a los muchachos era porque el día que fueron a botear los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, la esposa del presidente municipal estaba haciendo su informe de labores como presidenta del DIF, y era conocida la pretensión del presidente municipal de postular como su sucesora a su esposa para que fuera alcalde, y él ser candidato a diputado federal o local, lo que le permitiera pues seguir gozando de fuero. Si mi renuncia resuelve el caso, si contribuye a darle claridad y luces al asunto tan delicado y tan condenable que hoy se presenta, no tendré ningún inconveniente. Y si hubiera alguna responsabilidad hacia el gobernador del estado, seré el primero en enfrentarla en las instancias donde tenga que hacerlo. Ya lo dije, no me voy a ir ni como asesino, ni me voy a ir tampoco como un vil delincuente. Ayer estábamos terminando este espacio informativo, serían cerca de las 2:50 de la tarde, cuando comenzó un mensaje del gobernador de Guerrero, de Ángel Aguirre. El gobernador de Guerrero señaló lo que usted acaba de escuchar. Si mi renuncia sirve, me voy. No sé si sea el inicio de la crónica de una renuncia anunciada, de un gobierno, el de Guerrero, que ha tenido muchos desaciertos, que ha tenido muchos tropiezos, muchos fracasos, pero que estos fracasos desgraciadamente no pueden contarse únicamente en un sentido de una mala administración, que ya es muy grave, que no pueden contarse únicamente en un sentido que tenga que ver con la poca transparencia o con la torpeza o con la irresponsabilidad. Desgraciadamente, en Guerrero se han perdido vidas humanas. Desgraciadamente en Guerrero se han perdido también los sentimientos de seguridad ante el crimen organizado, que definitivamente tiene mucho más fuerza que un estado como el de Guerrero, que un estado local que los ha rebasado, pero por mucho. Es una problemática compleja. Yo no sé si necesariamente la renuncia, si ésta se llegase a dar, de Ángel Aguirre, del gobernador de Guerrero, coadyuvara a la resolución de los conflictos. Yo no sé si esto realmente fuera un elemento importante que cambiara todo el panorama en Guerrero. No lo sé. Es una cuestión que parece pues más como un juego político, que parece más una estrategia o un mensaje político, que una situación que realmente cambiara de fondo lo que pasa en Guerrero. Y es que en Guerrero operan varios cárteles. En Guerrero, una zona obligada de paso para el trasiego de muchas sustancias prohibidas, de narcóticos, de droga, para el trasiego de armas, para el paso inclusive de esclavos sexuales, es decir, de trata de personas, pues se ha vuelto un paraíso para el crimen organizado. Y lo cierto es que en muchas zonas de Guerrero, por ejemplo, en Iguala, quien gobierna no es el Estado mexicano, quien gobierna es el narcotráfico. Y esto debe terminar. Esto debe terminar porque hay una sociedad que ya está harta y hay un país que sabe muy bien que no merece esta situación, que no merece que un grupo de gente inhumana, que un grupo de gente cruel, que un grupo de personas a las cuales cuesta mucho trabajo llamar seres humanos, estén decapitando, torturando, matando inocentes y no inocentes, ¿eh? Porque aquella frase que se utilizó mucho en el gobierno de Felipe Calderón, cuando decían, ¡ay, se matan entre ellos! ¡Ah, es un ajuste de cuentas! Y se minimizaba el hecho de violencia. No, perdóneme. Decir que se matan entre ellos, decir que es un ajuste de cuentas, tratar de minimizarlo desde esa perspectiva, es también hacer una apología al crimen organizado. Ley hay una, Estado hay uno, independientemente del color que tenga, puede ser verde, azul, amarillo, morado, el color que usted quiera.
pero ley y Estado únicamente existe uno. Y ese es el que se tiene que respetar. Y ese también es el que tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y en Guerrero eso no se ha dado. Porque el crimen organizado en muchos países, en muchos municipios, ha rebasado al Estado mexicano, al Estado convencional, al único Estado, al garantizado por la Constitución. Yo no sé, le repito, si la renuncia de un gobernador cambiara las cosas. Sí, obviamente sería un mensaje muy fuerte a nivel nacional. Sí sería un giro, una vuelta de timón en la estrategia de seguridad de Guerrero. Pero hay muchos otros factores a analizar. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas? Que la violencia se ha incrementado en el sur de nuestro país. A ver, comencemos por lo que sucedió con el asesinato de el diputado Gómez Michel. Un diputado que además era querido en su pueblo, en El Grullo. Aunque en El Grullo también es conocido que se escondía y que era el escondite predilecto y favorito de Nemesio Ceguera, del Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que además es ese cártel el enemigo a muerte de los Zetas. Es más, el cártel Jalisco Nueva Generación tenía otro nombre, se llamaban también los Matazetas. Bueno, pasó lo que pasó en Jalisco. Y el mismo fin de semana, el fin de semana posterior, se dan estos hechos de violencia en Guerrero. Y hechos que tienen toda la intención de calentar la plaza, como dice el argot de la mafia. Que tienen toda la intención de desestabilizar la zona. Y también quizá de desestabilizar una parte del país o de la estrategia de seguridad nacional del país. ¿Qué es lo que está sucediendo quitándonos por un momento los elementos meramente políticos? Analizando de fondo el mapa del narcotráfico. ¿Quiénes son los famosos Guerreros Unidos? Bueno, los Guerreros Unidos, liderados por un hombre del cual no se tienen más datos más que le apodan el Chucky, es una escisión del cártel de los Beltrán Leiva. Después de que la Marina logra abatir a Arturo Beltrán Leiva, al Barbas, en Cuernavaca, después de que se detienen a Carlos Beltrán Leiva y ya estaba detenido también el famoso Mochomo, Alfredo Beltrán Leiva, y únicamente quedaba libre Héctor Beltrán Leiva, que ya ha sido detenido, pues las cosas empiezan a calentarse. Las cosas en Guerrero empiezan a calentarse. ¿Con qué vínculos estaría el alcalde de Iguala, José Luis Abarca? Que por los antecedentes que ya se han contado y que ya se han hecho públicos, pues era un narcotraficante, era un mafioso. ¿Qué es lo que están peleando de fondo? ¿Qué hay en esa lucha intestina de los cárteles de la droga, de la mafia mexicana? Que además es una mafia feroz, una mafia que no tiene el mínimo atisbo de humanidad, una mafia animal, una mafia infernal, una mafia que degolla, desolla, tortura, una mafia que está vinculada casi al terrorismo, porque eso es terrorismo, es aterrorizar a una sociedad. Se lo pongo así porque ante el pánico que se vive en Guerrero y en muchas otras zonas del país, hay un llamado quizá urgente, que muy probablemente ha sido ya tomado en el gobierno federal, en torno al análisis de fondo en la estrategia de combate a la seguridad, del combate a la inseguridad, del combate a la violencia, de la estrategia de seguridad nacional. ¿Hasta dónde van a llegar las mafias? Esto no puede seguir pasando. Entonces tiene que haber un cambio, o quizá tiene que haber
una lucha mayor en contra de las mafias mexicanas que están aterrorizando a la población. Y ayer bien lo decía el presidente de la República, ayer bien lo decía el presidente Enrique Peña Nieto, no merecemos esto. Este país, México, no merece esto. Y no lo merecemos. ¿Qué vamos a hacer para eliminarlo? ¿Qué vamos a hacer para cambiarlo? Obviamente tendrá que haber movimientos políticos. Obviamente sabemos que hay narcogobiernos que desgraciadamente, dado el poder del crimen organizado, han tomado el control. Pero tiene que haber una estrategia de fondo que seguramente la hay y que seguramente no será pública por temas de seguridad nacional.